causas de prurito. Ahí, por ejemplo, cuando él hable de prurito, para que le expliquen, van a tener que hablar también de dermatitis, o sea, ahí como que se van de la mano las dos cosas. No solamente es decir qué es, sino porque se da tipos. ¿Será que se les cree? Venga, profe, pero entonces esas posiciones para dentro de 8 días o eso también va para el martes, o el martes solo el 8 parcial. días. El martes, el parcial y clase. Pero vamos no, el martes podemos, bueno, para que no les quede tan pesado el parcial con la exposición, entonces más bien, la exposición para dentro de 8 días el sábado, el martes parcial y continuamos con tema de clase. ¿Listo? O sea, no empezamos la exposición el martes porque ya tendrían que estudiar para la exposición y estudiar para el examen, entonces, ok. Alejandra es la otra compañera. ¿Cómo se llama la otra Joana, compañera? profe. Joana. Joana, listo. Este tema también es bien larguito, es bien largo y bien importante. Joana. Venga, es que a ver. Pongámosle a Alejandro, hagamos una cosa. Pero yo miro aquí quién es que es este muchacho que está bien piloso. Ramiro, listo. Ramiro, vamos a cambiar de su tema. Usted, Ramiro, me va a hablar de sarna. Listo. Pues que ese tema es bien importante. Me va a hablar de tipos de sarna. Hay básicamente 2 tipos de sarna en perros. Pues en general, hay 2 tipos de sarna. Y es bien importante, Ramiro, explicar con imágenes y bien explicadito cuál es la diferencia entre una sarna y la otra en cuanto a signos. O sea, si yo veo una cosa, me va a decir qué tipo de sarna es a diferencia de otra. ¿Listo? O sea, bien explicadito cuál es la diferencia entre una sarna sarcóptica y cuál es la diferencia entre una sarna demodésica, por ejemplo. Listo, en cuanto profe. a signos, ¿listo? Con imágenes. Y Alejandro, entonces pongámosle todas esas. Entonces Alejandro va Profe, no se escucha nada, está muy mala la señal. Ahí me escuchan mejor. Chicos, ahí me escuchan mejor. Sí. Bueno, entonces le estaba diciendo que por favor recuerden que esto es una nota y no solo por la nota, sino para que acá a todos los compañeros les quede muy bien explicado cada tema. Yo igual voy a profundizar cuando se requiera, ¿cierto? O aclarar dudas en el momento que se requiera, intervenir en las exposiciones, pero es importante que la exposición esté con diapositivas bien diseñaditas, con muy buenas imágenes, con definiciones muy claras y los que tienen que hacer un paralelo de 2 términos para ver la diferencia entre una y otra, por ejemplo, en el caso de la sarna, en el caso de la liquenificación y la hiperkeratosis, ¿cierto? Que nos quede muy claro cómo saber cuándo es una y cuándo es la otra. ¿Listo? Porque en esos casos, por ejemplo, no es solamente con examen de laboratorio, hay signos que le pueden a uno decir cuál es una, cuál es la otra. ¿Listo? Ok. Entonces, para dentro de 8 días el sábado. Profe, y se las tenemos que enviar al correo. No, en el momento en que cada uno vaya a exponer, presenta sus diapositivas aquí aquí en la plataforma, en Skype, va presentando sus diapositivas y va hablando, normal como si fuera una clase común y corriente. Listo. Listo. Ok, muchachos, bueno, ya con esto, con este tema de lo que hablamos hace un rato de las capas de la piel y todo eso, pues terminamos como la parte de anatomía. Y ya profundizamos un poco sobre estos términos ya en la próxima clase que son bien importantes, ya es a nivel patológico de la piel, para terminar todo el tema de la piel. Y ahora vamos a empezar a hablar de anatomía topográfica.
anatomía topográfica. Entonces, cuando hablamos de anatomía topográfica, muchachos, Profe, otra vez se te fue la señal. Muchachos, ¿qué fue lo que pasó pues con la profe? No, pues con esa señal que tiene. No, pero se salieron. Que murió la flor. Ey, me van a repetir qué dijo lo de investigación. Ah, Chicos, ahí me escuchan. ya.
¿Qué problema con esta vaina? Bueno. Sí, Le profe. estaba hablando que de la anatomía topográfica, que se llama topográfica porque se deben hacer unos planos para ubicar áreas del cuerpo y así poder estudiarlas, ¿cierto? Entonces, también hay posiciones que se mencionan dentro de la anatomía topográfica. Entonces, les voy a enviar unas diapositivas para que ustedes vean cómo es la posición. A ver. Bueno. Ahí vemos entonces, en esa diapositiva que les acabo de enviar, vemos las posiciones en las que se puede estar el animal. Entonces tenemos una posición en reposo, que es la posición normal del comportamiento del animal, ¿cierto? Entonces hay que conocer las posiciones normales de cada especie para poder identificar qué es lo normal. Por ejemplo, si nosotros vemos un caballo, la forma en que descansa un caballo, lo hace de pie, ¿no? Un caballo descansa de pie o descansa acostado de medio lado. Eso se llama en decúbito lateral, decúbito lateral. Entonces, eso es normal en un caballo, ¿cierto? Verlo acostado de medio lado. ¿Qué es lo anormal? Que usted se acerca al caballo y él no reaccione. Eso sería anormal, ¿cierto? Pero siempre y cuando el caballo está acostado en medio lado y usted se acerque, él de una vez va a reaccionar y se va a parar. El caballo descansa también parado, entonces él está parado en sus cuatro patas y levanta una para descansar esa, luego levanta la otra, ¿cierto? Entonces va descansando como por turnos cada una de las patas. Eso es normal, es una posición normal en reposo. Pero si vemos un caballo sentado como un perro, ¿cierto? O sea, sentado en su tren posterior, en la parte de atrás, sentado sobre las nalgas como un perro, pues es una posición anormal del caballo. Eso nos indicaría que está pasando algo raro. Normalmente cuando eso pasa en un caballo es porque tiene un cólico. Él trata como de acostarse o reposar su cuerpo sobre su vientre, tratando de acostarse sobre sus nalgas, y eso pues es anormal y nos indica que el caballo tiene un cólico. La forma en que descansa una vaca, por ejemplo, ¿cierto? La posición normal, ellas casi siempre están paradas y cuando se echan doblan las patas delanteras, las doblan hacia su cuerpo. Eso es la posición normal del descanso de una vaca. Casi siempre las vacas están echadas después en la tarde, ¿cierto? En la tarde normalmente están echadas, doblando sus patas hacia su cuerpo y lo hacen cuando están haciendo el proceso de rumia. Entonces eso es normal también. Entonces, en sí, debemos conocer pues, las posiciones normales, y eso ya es un proceso de etología, que es el estudio del comportamiento animal, ¿cierto? Ya es etológico, para ver las posiciones normales en las que descansan las diferentes especies. Cuando nosotros estamos simplemente por costumbre viendo que una vaca nunca va a estar patas arriba, pues si la vemos patas arriba, algo raro le pasó, ¿cierto? En cambio, si vemos patas arriba a un perro, es una posición de descanso de un perro, que ellos voltean las patas y se acuestan sobre el lomo para descansar y muchas veces para jugar, porque cuando están a gusto, cuando están chévere, pues en un ambiente chévere, comienzan como a rozarse el lomo, pues en sentido de agrado, ¿cierto? Entonces, primero la posición en reposo, dependiendo de la especie. Hay una posición que se llama decúbito, ahí está en la diapositiva, decúbito. Decúbito quiere decir acostado o tumbado, ¿cierto? Entonces tenemos la primera posición de cúbito, que es la de cúbito supino. Supino quiere decir que está acostado sobre su dorso, o sea, sobre su espalda. Es un decúbito supino. En algunas especies, como les dije ahora, es una posición normal, en otras no. Esa decúbito supino se utiliza para hacer procedimientos quirúrgicos. Es cuando el médico les diga a ustedes, necesito Ramiro que me ponga el paciente en decúbito supino, pues ya vamos a saber qué es patas arriba, ¿cierto? Por alguna intervención que se vaya a hacer en la región torácica o abdominal. Listo. Está la otra posición, que es la de, entonces, tenemos que esta posición se llama decúbito supino, ¿cierto? La que les acabo de enviar, decúbito supino.
Y tenemos otra posición que es al contrario, donde están reposando sobre el tórax, ¿cierto? Sobre la parte abdominal, y esa se llama decúbito prono, ¿cierto? Prono, que es ventral o external. Entonces también se llama decúbito external o decúbito ventral. Técnicamente se le llama prono. Listo, entonces decúbito supino, patas arriba, decúbito prono sobre el pecho. Ok. Y tenemos la posición en decúbito lateral, ¿cierto? Lateral, pues que es de lado como están viendo ahí. Entonces puede ser decúbito lateral derecho, o sea que está reposado sobre todo su costado derecho, o decúbito lateral izquierdo, o sea que está acostado por el lado izquierdo. Esas posiciones, como les digo, son posiciones dentro de lo normal en algunas especies o las posiciones que se requieren para hacer alguna intervención. Entonces, cuando el médico nos pida que pongamos al paciente en decúbito lateral derecho, quiere decir que lo vamos a acostar de lado, reposando sobre el lado derecho. ¿Listo? Okay. Yo creo que está clarito, ¿cierto? ¿Tienen alguna duda? Profe, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Profe, qué pena hacerle una pregunta. Pregunta, muchachos. Lo que pasa es que yo tengo un abuelo francés de 3 mesecitos. No, profe, está bien. No, pero está bien, sí. Estos días ella pues tuvo como una lesioncita, es que en la tibia. Listo, bueno, entonces son las posiciones de cúbito. Ahora, recuerden que eso es normal o se puede pedir pues en medio de un proceso quirúrgico, alguna intervención que se vaya a realizar. Ahora, cuando hablamos de la anatomía topográfica, también hablamos de las regiones anatómicas y de las localizaciones anatómicas. Entonces, miremos esta diapositiva que les acabo de enviar y ahí podemos ver todas las regiones anatómicas que tiene el animal, independiente de la especie, ¿cierto? Independiente de la especie. ¿Ustedes ya vieron esto, muchachos? ¿Ya lo vieron para que nos saltemos todo esto? Chicos, ¿ya lo habían visto? Sí, señora. ¿Ya lo vieron? Ah, entonces pasa. Ya sabemos entonces toda la parte anterior, posterior, distal, proximal, todo eso lo sabemos ya. Sí, Camilo nos los enseñó. Ah, listo, entonces pasemos esto por alto. Listo, entonces, perfecto, ya lo sabemos, entonces los movimientos también lo vimos, el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción, ese ya lo vimos. No, ese no. Listo, ok. Igual, en los exámenes yo les voy a preguntar esta parte también, ¿no? Todo lo de las regiones, porque ya está pues dado por visto, también se lo voy a preguntar porque es importante que yo corrobore, que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de los movimientos, entonces, de los animales, tenemos, ubicándonos en el eje del tronco, pues, del animal como tal, tenemos primero una flexión, que es doblar alguna parte del cuerpo hacia el tronco. Ahí como está, por ejemplo, la imagen del perrito, es doblar los miembros o un miembro hacia el tronco. Eso es flexión. Cuando hablamos de este otro movimiento, por ejemplo, que es lo contrario a la flexión, ¿cierto? Es la extensión, o sea, la separación de una parte del cuerpo, ¿cierto? Opuesto a la flexión, o sea, separándolo de la línea del tronco. Listo, entonces flexión es acercarlo al tronco y extensión es separarlo del tronco. Hay otro movimiento, estos son movimientos pues normales, hay otro movimiento que se llama la abducción, con BD, abducción. Este movimiento es la separación de la línea media del tronco, pero ya es de todo el miembro, ¿cierto? No es de una parte del miembro, en la parte media se dobla o se extiende, sino de todo el miembro, como está mostrando en la imagen, como cuando un perrito va a orinar, macho, entonces eso se llama abducción. Todos esos movimientos se pueden hacer normalmente gracias a los ligamentos que tienen, que están sujetando los huesos y a las articulaciones, ¿cierto? Son movimientos articulares normales. Y tenemos lo contrario de la abducción, que es la aducción. La aducción, ella es aproximar el miembro hacia el tronco, en total, ¿cierto? Aproximar el miembro en total, en su totalidad,
hacia el tronco. Entonces, ¿qué pasa? Una lesión se puede presentar en cualquiera de estos movimientos. Una lesión, cuando vamos a describir una lesión, podemos decir que, por ejemplo, el paciente tiene una claudicación, una cojera, claudicación quiere decir cojera, o tiene una lesión en el momento de la aducción del miembro anterior derecho, por ejemplo, ¿cierto? Miembro anterior derecho, la pata delantera derecha tiene una lesión, presenta dolor en el momento de la aducción. O sea que no le duele cuando lo separa, pero sí le duele cuando lo devuelve hacia el cuerpo, ¿cierto? O tiene un dolor, una expresión de dolor en el miembro posterior izquierdo en el momento de la abducción, en el momento de separarlo del tronco. Entonces, esos movimientos son importantes conocerlos para poder describir una lesión. Bueno, y tenemos otro movimiento que se puede hacer con las articulaciones y que también en este caso se presentan muchas veces dolores en este tipo de movimiento, que es la circunducción. La circunducción es el movimiento que se hace en forma circular, un movimiento de círculos alrededor de una articulación. Por ejemplo, la muñeca, ¿cierto? Mover una muñeca haciendo circulitos, eso se llama circunducción. Ese movimiento lo hacen mucho los caballos de paso, ¿sí? En una parte del paso que ellos realizan, hace ese movimiento. Por ejemplo, los caballos, el que más se nota es el caballo del paso fino peruano, que a diferencia del paso fino colombiano, que lo hace recto, ellos van moviendo las paticas, las van moviendo a nivel de carpos, lo van moviendo hacia adentro, van haciendo movimiento hacia adentro en forma de circunducción. Entonces, un dolor en una articulación puede que no duela ni en la extensión, ni en la abducción, ni en la abducción, nada, solamente duela en el momento de hacer movimientos circulares. ¿Listo? Entonces, cualquier diferencia entre esas nos puede indicar en qué parte está la lesión o qué tipo de lesión es. ¿Listo? Ok. Bueno, ustedes ya vieron, muchachos, como ya vieron anatomía topográfica y pues les acabo de explicar el tema de los movimientos, ustedes ya vieron parte de semiología, de inspección, de todos los métodos para poder examinar a un paciente. Profe, no. Normalmente cuando uno ve anatomía topográfica, uno inicia siempre viendo anatomía, luego ve anatomía topográfica y luego ya empieza a ver algunos métodos de inspección. Ustedes como auxiliares pues no entran a profundidad a hacer métodos de inspección, pero sí apoyan al veterinario para el seguimiento de ciertos pacientes que están hospitalizados, por ejemplo, ¿sí? Haciendo ciertos métodos de inspección. Ya se lo voy a explicar. Me toca estar cerrando el micrófono, muchachos, porque tengo ciertos personajes aquí haciendo bulla. No deja hablar. Ok, entonces ahí les envío los métodos de exploración física, ¿cierto? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan a nivel clínico para explorar a un paciente? Entonces, los métodos, ay Dios mío bendito. Los métodos son inspección, palpación, percusión, auscultación, olfacción y mesuración. ¿Cuál de esos ustedes conocen? Profe, la palpación. Listo, cuéntame qué es la palpación. Palpación es con el tacto. Por medio del tacto uno más o menos, digamos que puede como dar conocimiento a una fractura o algo, pues, algo así. Más o menos va por ese lado. Listo, perfecto. ¿Cuál otro conocen?
Profe, la auscultación, que sería con endoscopio, pues verificar lo del corazón y todo, y la respiración. Listo. Entonces, vamos a empezar a hablar de cada una. Cuando hablamos de inspección, es un método de exploración física donde sin tocar al animal se hace una observación física del paciente, ¿cierto? Sin tocarlo, simplemente por medio de la vista, por medio de estar viéndolo, como, por ejemplo, cuando el paciente llega, si puede caminar, hay que verlo cómo camina, ¿cierto? Cómo está caminando, o si es de pronto un tema de exploración de la piel, revisarlo por encima sin necesidad de tocarlo, ver cualquier cambio físico que pueda tener el paciente y cualquier cambio de comportamiento que pueda ver el paciente, todo eso se pueden captar por medio de inspección. Yo puedo ver a un paciente cuando viene, por ejemplo, decaído, cuando no quiere caminar, cuando está apático, sin necesidad de tocarlo, ¿cierto? Entonces la inspección es una exploración objetiva por medio de la vista, ¿cierto? Con el fin de buscar cualquier cambio, ya sea cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? Cualquier tipo de cambio que podamos percibir sin necesidad de tocar al animal. Eso es inspección. Lo primero que debemos hacer cuando llega el paciente o cuando le estamos haciendo un seguimiento a nivel de pacientes hospitalizados, ¿cierto? Que es un trabajo de ustedes, estar siempre pendientes a nivel de observación qué cambios pueda tener el paciente. Uno puede observar que el paciente está agitado, por ejemplo, sin necesidad de tocarlo, está viendo que hay un cambio en la respiración. Entonces, todo eso se hace por medio de inspección. La otra es la palpación. Como lo estaba diciendo el compañero muy bien, la palpación ya es por medio del tacto. Entonces hay que tocarlo, ¿cierto? Con la mano amplia, ¿cierto? O con la yema de los dedos se toca al paciente. Normalmente uno, a medida que va hablando con el dueño del perrito, entonces uno lo va tocando, va viendo a ver qué le siente por ahí de raro, y ya dependiendo del motivo de la consulta, entonces ya uno va directamente al sitio donde tiene que palpar para verificar qué cuerpo extraño hay, qué abultamiento hay, si hay dolor, presencia de dolor en el momento de tocar, ¿cierto? Otro tipo de palpación puede ser interna. Está la palpación externa, que es por medio del tacto, tocar todo el cuerpo a ver qué se encuentra de raro o qué reacción hay del paciente. Y la palpación interna, que ya es introduciendo la mano o el dedo para poder observar cómo están algunas estructuras internas o para determinar cambios en la gestación, ¿no? En el caso de bovinos, de equinos, se introduce pues toda la mano para poder ver el tiempo de preñez y para poder observar pues de pronto posiciones del feto, pues cositas que pueden observar. Listo, determinar, perdón. Ok, entonces palpación con el tacto, interna o externa. La percusión, ¿alguien sabe qué es percusión? Bueno, cuando hablamos de percusión, vean que todo esto es por medio de los órganos del sentido, señor. Yo creo que son como sonidos, ¿no? Sí, Algo así. Exacto, son sonidos. Entonces, todos estos exámenes que uno le realiza al paciente son por medio de los órganos de los sentidos. Ya vimos que por medio de la vista hacemos inspección, por medio del tacto hacemos palpación, ahora por medio del oído hacemos percusión y también por medio del oído hacemos auscultación. La diferencia de las dos es que cuando yo hago auscultación, ambas las hacemos con ayuda de una herramienta médica que se llama el fonendoscopio, ¿cierto? O estetoscopio, también le dicen pues así. Por medio del fonendoscopio. Entonces, la diferencia de las dos es cuando se hace una auscultación, se busca explorar por medio de ese aparatico los sonidos normales, ¿cierto? O en busca de algo anormal que pueda haber en los movimientos que hacen los órganos, ¿cierto? En todos los procesos normales que hay a nivel digestivo, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, ¿cierto? Todos los sonidos normales que tiene los órganos en sus funciones, pues en su función normal. En cambio, la percusión, lo que hacemos es nosotros ocasionar un ruido, un golpe, para ver con el eco qué otro ruido se puede provocar. Entonces, si yo hago un golpecito, por ejemplo, en la parte del costillar para auscultar los pulmones, y uno hace un golpe en una parte de esas, si de pronto en contenido de agua se va a escuchar como un movimiento de líquido, ¿cierto? O se van a escuchar crepitaciones, que son como ruidos anormales, ¿cierto? Entonces, la percusión es provocar un ruido para poder escuchar
el resultado de ese ruido, como el eco. Eso es percusión. Listo. Y auscultación, simplemente escuchar ruidos para verificar ruidos anormales que hayan. El otro es la olfacción. Entonces ya vamos por otro órgano del sentido, que es el olfato, ¿cierto? Entonces ahí básicamente es explorar por medio del olfato diferentes olores que puedan de pronto orientarnos a alguna patología. Entonces, por ejemplo, a ver, los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen un olor característico cuando orinan. En la orina tienen un olor característico y es como un olor dulce, un olor dulce. Eso es característico de la orina de los pacientes diabéticos. Por ejemplo, el mal aliento, ¿sí? Se llama halitosis, con H, halitosis. Esa halitosis pues, puede ser por un problema dental o puede ser por un problema interno de algún órgano o por alguna enfermedad, ¿cierto? Puede ser esa halitosis. Por ejemplo, cuando hay un músculo que está infectado, pues cuando hay una infección en algún tejido blando, músculo, piel, una infección y una invasión pues, bacteriana, tiene un olor característico también, que es un olor como a rancio, como a putrefacción. Ese olor también nos va a determinar pues, ciertos tipos de infecciones. Algunos cánceres, tipos de cánceres, también tienen los pacientes ciertos olores característicos por la formación de tumores. Las dermatitis son las que más huelen. Las dermatitis, por ejemplo, cuando son causadas por unas bacterias que llaman pseudomonas, producen un olor también como a putrefacto, un olor como a rancio, como a queso dañado. Es un olor característico de ese tipo de enfermedades. Entonces, la olfacción es medir por medio del olfato, ¿cierto? Para poder detectar de pronto algún cambio que pueda haber y que nos pueda inducir a cierta enfermedad. Y la otra es la mensuración o medición. Entonces, esta medición es una exploración que se hace a través de las medidas. Entonces, ahí tenemos en cuenta el peso corporal, tenemos en cuenta, por ejemplo, la toma de la temperatura, ¿cierto? Todas las frecuencias normales de temperatura, respiratoria, todas esas, hace parte de la mensuración. Por ejemplo, volúmenes de líquidos, por ejemplo, como la cantidad de orina. Hay una prueba que se realiza para determinar la insuficiencia renal y se hace, pues haciendo el seguimiento a pacientes que tengan insuficiencia renal y se hace tomando la muestra de la orina de todo un día. Entonces, todo el orín que excrete en un día, en 24 horas, se debe tomar en botellas de litros, se debe tomar esa muestra y al final se toma una medición de eso para saber cuánta orina está produciendo el riñón y saber si está produciendo muy poquito. Por ejemplo, mediciones, por ejemplo, de circunferencias como testículos, por ejemplo, partes del cuerpo. Listo, entonces todo lo de mesuración es medición, teniendo en cuenta dentro de eso, incluyendo pues todas las frecuencias de las constantes fisiológicas. Bueno, esos son como los temas de inspección de un paciente, ¿cierto? Los métodos de inspección general que se debe hacer de un paciente. Ya existen otros métodos que son ya complementarios, que también son rutinarios, pero ya son con ayuda de tomas de muestras, como por ejemplo los análisis clínicos. Entonces, dentro de los rutinarios está el de orina, el de sangre, el de materia fecal, ¿cierto? Que eso más adelante lo van a ver ustedes en toma de muestras. Otros métodos complementarios, por ejemplo, está todo lo de imagenología, ¿cierto? Lo de placas como radiografías, ecografías, todo ese tipo de exámenes que pueden apoyar pues el diagnóstico, punciones, electrocardiogramas, análisis de líquidos como de leche, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, y ya especializados, ya mucho más especializados como las radioscopias, la paroscopia, cosas ya mucho más especializados para llegar a un diagnóstico más certero. Bueno, es que yo no sé ustedes qué han visto de esto. A ver, ya el tema continuando con el examen del paciente, ¿cierto? Cuando vamos a realizar un examen del paciente, hay que tener en cuenta dentro de la semiología, que es el estudio de todo alrededor que pueda llevarnos a un diagnóstico. Entonces está la anamnesis. ¿Ustedes saben qué es la anamnesis?
Seguimos hablando no desde exploración del paciente. Anamnesis. Emanuel, te toca. Anamnesis. ¿Cómo? Pero es el motivo de consulta, ¿no? No, no, no. Motivo de consulta es motivo de acuerdo. consulta. Pero sí lo vieron. Ah, entonces no me acuerdo. Profe, eso Sí, de es acuerdo. como un objetivo de diagnóstico, algo así. No. Bueno, cuando hablamos de anamnesis, son todos la recopilación de datos que podamos hacer para poder llevar a un diagnóstico, ¿cierto? Toda la información, desde antes, pues, del pasado del paciente, en dónde vive, todo lo que podamos recolectar de información del paciente para poder llegar a un diagnóstico, porque cualquier cosita que nos digan sobre las condiciones en las que vive el paciente o las condiciones que tenga en general el paciente nos puede ayudar a orientarnos en un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dentro de eso está la reseña que se realiza. Y dentro de esa reseña, por ejemplo, está, primero tener en cuenta qué especie es. ¿Se han visto? Yo creo que ustedes sí les enseñaron entonces a diligenciar historias clínicas, ¿cierto? Entonces, cuando uno diligencia una historia clínica, uno primero que escribe qué especie es, ¿sí o no? ¿Por qué es importante saber qué especie es? Porque hay enfermedades específicas de ciertas especies, ¿sí o no? Como por ejemplo el tétano en equinos, eso es específico en equino, ¿cierto? De esa especie. La fiebre aftosa, que es específica de animales de pezuña hendida, o sea que a los equinos no les va a dar. Por ejemplo, el distemper, que se da en caninos, ¿cierto? Diferentes tipos de enfermedades que se da en especies específicas. Es importante primero tener en cuenta la especie. Obviamente, pues cuando el paciente le llega a uno, pues uno ya sabe qué especie es, eso es lógico, ¿sí o qué? No hay que preguntarlo. Pero en la reseña, o sea, en los datos que estamos recopilando, es importante tener esos datos anotados para seguir haciendo el estudio y el seguimiento que se le tiene que hacer al paciente. Entonces, la especie es importante. La raza, con saber qué raza es, también es muy importante, porque también hay enfermedades que son específicas de ciertas razas, como por ejemplo los boxers son muy propensos a sufrir de tumores cancerígenos, de cáncer. Los boxers, casi la mayoría mueren de cáncer. Por ejemplo, a ver qué otra cosa así rara. Los bulldog inglés sufren de todo. Los bulldog inglés sufren de problemas de cadera, sufren de problemas de ojos, sufren de problemas de respiratorios, de piel. Todo les da a esos pobres perros. Por ejemplo, ¿cómo se llaman esto? Los dálmata son muy propensos a tener sordera, ¿cierto? Muchos nacen sordos y otros llegan a sordera a muy temprana edad. A los 6, 4, 6 años empiezan a tener sordera. Entonces, característico de esa especie. Hay que tener en cuenta el sexo, ¿cierto? Porque hay enfermedades específicas de hembras y enfermedades específicas de machos, ¿cierto? Pues por obvias razones yo no puedo diagnosticar que un macho tiene mastitis. Sí o no, en animales, pues a los machos por regular también les podría dar una mastitis, pero es un caso muy demasiado raro, ¿cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un piómetra, de una mastitis, de una metritis, hablamos ya a mí me dicen piómetra, yo sé que es una hembra, porque ¿cómo le va a dar piómetra a un macho? ¿Sí saben qué es piómetra? No. Bueno, el piómetra es un acúmulo de pío quiere decir pus, pío quiere decir pus, y metra viene de útero, ¿cierto? Entonces, piómetra quiere decir acúmulo de pus en el útero. Es una enfermedad gravísima, pues que de urgencia, eso cuando el animal, eso es la única solución, es cirugía, extracción del útero. No hay otra forma, no hay forma con antibiótico, no hay nada de eso. Y se tiene que hacer rápidamente porque se corre el riesgo de perder al paciente. Entonces, por ejemplo, una epididimitis. ¿Qué vendría siendo una epididimitis, muchachos? Ustedes que ya vieron aparato reproductor. ¿Qué hubo? ¿A qué les suena eso? Epididimitis. Profe, Profe, eso tendría que ver con... Ay, bueno, Rami, hágale.
No, hágale usted a ver qué dice. Dale, Tendría que Susi. ver con la maduración de los espermatozoides, algo de infertilidad, no sé. La epididimitis, todo lo que termine Profe, en itis, ¿es qué? profe, Inflamación. inflamación. No. Todo lo que termine en itis quiere decir inflamación. Y Mm, ahí dice epididi. ¿Qué vendría siendo eso? El epididimo, ¿cierto? Epididimo, que recuerden que el epididimo es una partecita del aparato reproductor que está al pie del testículo. Entonces, una inflamación del epididimo, que va a causar pues obviamente una afectación en la producción de espermatozoides. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la edad. Nada, es otro aspecto que se debe tener en cuenta, se tiene que tener en la reseña, en la historia clínica, ¿cierto? Hace parte de la anamnesis, de todo el estudio pues, del paciente. Y la edad tiene mucho que ver, pues porque también hay enfermedades que cursan más en cachorros o en neonatos que en adultos. Y hay enfermedades que cursan más en animales muy adultos que en animales jóvenes. Por ejemplo, una osteoporosis. Una osteoporosis es muy rara verla en un animal joven, muy, muy raro, ¿cierto? Siempre se da en animales ya adultos, por pérdida de calcio, principalmente en hembras. O una artrosis, eso se da ya en animales adultos o en animales que sean muy de deporte, de cosas pues de esfuerzo físico mayor. ¿Cierto? Entonces hay enfermedades que son específicas de cachorros o de neonatos y otras específicas de adultos. Dentro dentro de la reseña también, dentro de esa anamnesis es importante tener en cuenta el tamaño y el peso corporal. Eso va ligado a la especie, perdón, a la raza, ¿cierto? El peso corporal. Entonces, no sé si ustedes le habían explicado al profesor Camilo sobre la condición corporal y me imagino que la profesora Ana María les ha hablado sobre el estado de carnes, ¿cierto? Que es ver si está flaquito, si está gordito, cómo está pues ahí. Y eso depende de la raza, porque hay razas que son más propensas a ser obesas, hay razas que por su genética son delgadas sin estar siendo flacos, son delgaditos porque así son. Entonces uno tiene que orientarse en las características y en los parámetros de cada raza para ver si están obesos, si tienen obesidad mórbida o si tienen caquexia. ¿Qué es caquexia? Muchachos, ¿qué es caquexia? Es como el nivel 1, que sería como ya muy desnutrido, ¿no? El nivel corporal muy flaco. Es el enflaquecimiento excesivo y patológico. Caquexia es un enflaquecimiento excesivo y patológico. ¿Por qué patológico? Pues porque ya pasa de ser el delgado normal para estar solamente en los huesos y se debe a una enfermedad consutiva o a una deficiencia nutricional. Listo. Bueno, ¿qué es importante ahí también? De pronto el color de la capa es importante, o del manto, es muy importante, y el color de la piel es muy importante también, porque los animales que tienen piel blanca son más predispuestos a ciertas enfermedades, ¿cierto? Que los animales que tienen piel oscura, entonces hay que tener también en cuenta eso. Por ejemplo, los animales de piel blanca tienen más predisposición a sufrir de enfermedades de piel hechas por el sol, por ejemplo. Los bull terrier, por ejemplo, los bull terrier que son de piel blanca, sufren mucho de problemas de quemaduras por sol. Entonces, eso también nos sirve para en la reseña. El fin zootécnico o utilización del animal también es importante, que son animales, por ejemplo, las vacas lecheras, por su fin zootécnico que es producir leche, pues están muy predispuestas a sufrir de mastitis, ¿cierto? En una ganadería productora de leche que no tenga mastitis, pues no es ganadería de leche. Obviamente esa mastitis no puede elevarse a cierto porcentaje porque ya pasa a ser mal manejo de la ganadería, pero es normal que haya mastitis en una ganadería de leche, ¿cierto? Por ejemplo, los caballos, que son animales de trabajo o de exposición o de deporte, sufren, tienen mucha predisposición a sufrir de problemas musculoesqueléticos, ¿cierto? Por ejemplo, entonces la utilización del animal es importante conocerla para ir acercándonos a un diagnóstico. Listo. Entonces, muchachos, dejemos ahí. El martes nos vemos a las 8, ¿verdad? Nos vemos a las 8, hacemos el parcial y continuamos con ese tema. Listo.
Revisen los apuntes y me dicen qué dudas tengan para la próxima clase. Profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao. Chao. Chao, Chao. chicos. Chao, muchachos. Chao, muchachos.